Háganme ustedes el favor, pónganse ya en postura de loto, por favor. No debe ser casualidad que sea precisamente en tierras gallegas donde se está celebrando las jornadas de yoga, ciencia y medicina y salud física y mental. Y digo que no debe ser por casualidad, porque los pueblos celtas, de los que Galicia fue centro peninsular antes de la romanización, tenían entre sus dioses a una bella representación femenina a la que se encomendaban para conseguir calidad de vida. Era tal, y como les digo, la diosa de la calidad de la vida, que se emparejaba, por cierto, con el dios de la naturaleza, algo así como la calidad de vida a través de lo natural. Y estas jornadas de yoga que dieron comienzo ayer en Vigo reúnen a un grupo de especialistas de élite en diversas materias. Están, por ejemplo, el profesor Rodríguez Delgado, el doctor Miguel Fraile y nuestros invitados esta tarde, que por cierto uno de ellos va a dar una conferencia hoy mismo a las 8 en Vigo, que es don Santiago Ramón y Cajal, eso es lo que se apellida de Segundo Junquera, es nieto del Premio Nobel de Medicina. Don Santiago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de tenerle aquí. Es usted una autoridad en anatomía patológica. Usted trabaja como profesor en las universidades de Madrid y Córdoba, ¿no? Sí, trabajé en la Universidad de Madrid bastantes años, luego pasé a... Bueno, estuve también en la Universidad de Santiago de Compostela. Sí. Y luego estuve 2 años en la Universidad de Córdoba y actualmente en la Universidad de Zaragoza. Y debe pesar mucho eso de ser nieto del Premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal, ¿no? Y pues encima sí, llamarse como él, ¿no? Debe ser terrible. Bueno, no diría tanto como terrible, pero pesa bastante, sí. Bueno, también tenemos con nosotros a Manuel Agulla, que en nombre así yógico tiene, a ver si lo digo bien, Madhana Mohan. Casi aciertas. Casi, es un acercamiento que no está nada mal, pero... Si me permites te voy a llamar Manuel. Perfectamente. Bueno. O Madana, es más sencillo. Manuel o Madana, ambos nombres son correctos. Bueno, pues es el organizador, Manuel Agulla, organizador de estas jornadas sobre yoga, ciencia, medicina y salud física y mental. Colabora con sobresalientes personalidades en el campo de la espiritualidad y de la ciencia. Y es discípulo de Swami Vishnudevananda, quien está considerado como una autoridad mundial en estas técnicas, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo diría más bien que Swami Vishnudevananda ha sido el introductor y uno de los pioneros principales del yoga en Occidente, donde desde el año 57 ha extendido esa ciencia milenaria y donde ha entrenado a miles de estudiantes, entre los que yo soy uno de ellos. Pues Manuel, te vamos a dar la prioridad para que nos cuentes en general cómo van a ser estas jornadas. Bueno, en principio están siendo altamente interesantes, ya que han comenzado ayer con una charla pronunciada por el profesor Rodríguez Delgado acerca de un tema altamente interesante como puede ser la felicidad, meditación y cerebro. Y justamente hoy don Santiago Ramón y Cajal va a impartir la conferencia que le corresponde, hablando sobre el envejecimiento del sistema nervioso. Y se ha despertado un gran interés en la ciudad de Vigo con respecto a estas jornadas, porque pienso que es una alternativa al gran público para que escuche a eminentes personalidades en distintos campos y en diferentes materias, y que ellos mismos han investigado y han experimentado y quieren hacer partícipes a aquellas personas que sientan curiosidad por estos campos, para que puedan ampliar más su cultura, más su conocimiento y al mismo tiempo tengan un mayor acercamiento hacia sí mismos para que mejoren su vida de forma integral, tanto en el aspecto físico como en el aspecto mental, conocer un poco cómo funciona la mente, que casi siempre es el enemigo que nos roba la calma, y que nosotros realmente pretendemos hacer de esta mente el mejor de los amigos, y luego naturalmente presentar o mostrar una serie de vías que pueden denominarse de liberación, para que en realidad aprendamos y consigamos de alguna forma entender que debe existir una educación para acercarnos hacia la felicidad y disfrutar de la vida mucho más plenamente. Uno de los obstáculos, precisamente, de don Santiago Ramón y Cajal, es el envejecimiento del sistema nervioso, de las células del cerebro. Eso es algo irremediable, irreversible, inevitable. Sí, si me pregunta si eso tiene remedio, pues por ahora no lo tiene. De manera que la medicina actual, aunque nos
es de un alto nivel científico en comparación con las épocas pasadas, pero lo que todavía no ha logrado es paralizar el fenómeno del envejecimiento en cualquier órgano tejido de nuestro organismo y, por supuesto, el cerebro. Yo le voy a hacer una pregunta muy obvia, pero que no sé si tendrá alguna respuesta por su parte científica. ¿Por qué envejece el ser humano? Bueno, es muy complejo. El ser humano envejece pues como envejecen todos los seres vivientes, desde las plantas a cualquier otro animal. Por el mero hecho de nacer y tener vida, pues tenemos que envejecer y desaparecer. De manera que esto es algo que va unido, está totalmente programado en nuestras células y por lo tanto se puede considerar como inevitable. Sí, yo tengo aquí conmigo en la mesa Como los que ahora mismo están opinando. a dos admiradores suyos, profesor Ramón y Cajal, y de su abuelo, naturalmente. Son dos jóvenes biólogos, Coperías y Ariza, y están aquí conmigo porque esta mañana, a las 3:30, que tienen su primera participación en esta tarde de sol, con unos temas de biología y de ciencia, y se han quedado simplemente para escucharle. A mí me gustaría, como les veo aquí, son muy jóvenes, y les veo con carita de quererle preguntar cosas. Yo les voy a dejar que le pregunten a usted también. La conferencia de suya esta tarde es envejecimiento del sistema nervioso. Sí, bueno, yo voy a hablar un poco en general de cómo envejecen los órganos más importantes del organismo humano y en concreto el sistema nervioso. ¿Queréis hacer alguna pregunta o voy yo? Yo tengo una. Venga. En primer lugar, encantado de conocerte, aunque sea radiofónicamente. Espero que algún día nos encontremos en persona. Pero yo tenía una pregunta que era con respecto a las enfermedades que actualmente pues aceleran el envejecimiento del cerebro y la destrucción de las neuronas, como es la enfermedad de Alzheimer. Sí. En la cual pues Rita Levi-Montalcini, que es una gran admiradora de Ramón y Cajal, pues comentó en una conferencia que hubo aquí en Madrid, pues la posibilidad de que quizás algún día este tipo de enfermedades pues puedan de alguna manera curarse, aunque esto es un futuro muy lejano todavía, porque se había descubierto un factor que aceleraba el crecimiento de las neuronas, que es el factor de crecimiento nervioso. Sí. Y que se estaban haciendo unas experiencias, en fin, en Suiza y tal, y que bueno, que las cosas pues parecía que habrían un campo de esperanza. ¿Qué nos puedes comentar un poco acerca de esto? Sí, bueno, lo que ha descubierto Rita Levi-Montalcini, pues ha sabido, es el factor de crecimiento neuronal. Y en efecto, hace poco pues ha publicado trabajos en relación con la enfermedad de Alzheimer que son prometedores. Lo que pasa es que yo eso todavía lo veo muy lejano. Se trata de aplicar el factor de crecimiento neuronal a la posibilidad de generar el deterioro progresivo que tiene el sistema nervioso. Me parece que son trabajos muy interesantes, pero creo que todavía está lejano el momento que podamos aplicar estos descubrimientos, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que los estudios sobre la enfermedad de Alzheimer pues están de moda en todo el mundo por una razón muy sencilla, porque es la enfermedad del futuro. La enfermedad de Alzheimer es probablemente la enfermedad más importante que va a haber de aquí a 20 años. Es una enfermedad, como ya sabéis, muy relacionada con el envejecimiento humano, y como la población está envejeciendo muchísimo, pues es fácil saber que va a ser la enfermedad más importante de aquí a lo que queda de siglo. Según su experiencia, profesor Ramón y Cajal, ¿cree usted que el tipo de vida que hagan las personas, porque no todo el mundo envejece tan rápidamente en sus neuronas, como unos sí y otros no, es decir, influye el tipo de vida que se lleve? El estrés al que uno se vea sometido, incluso por el carácter, ¿no? Sí, el fenómeno de envejecimiento es un fenómeno íntimamente biológico. Envejece igual un habitante de España que un habitante del Sudán. Envejecen exactamente igual. Lo que sí ocurre es que hay una serie de costumbres, de hábitos, sobre todo dietéticos, que van a influir mucho sobre el envejecimiento, pero no sea del cerebro, sino de otras partes también vitales del organismo, concretamente del sistema arterial.
y eso realmente es lo que más va a repercutir. De tal manera que, más que situaciones de tipo emotivo o puramente mentales, lo que sí que va a repercutir y va a acelerar el envejecimiento son fundamentalmente factores, en primer lugar, genéticos, porque el hecho de que las personas envejezcan antes y otras más tarde, fundamentalmente tiene una base genética. Y también son muy importantes hábitos higiénico-alimenticios. Otro de los biólogos jóvenes, Coperías, le va a preguntar también. Hola, buenas tardes, doctor Santiago. Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta referente al envejecimiento del cerebro. Todos sabemos que según vamos envejeciendo, pues vamos perdiendo memoria, habilidad mental. Entonces, yo tengo entendido de que se están poniendo de moda unas técnicas que se llaman de gimnasia cerebral para retardar ese envejecimiento, ese deterioro cerebral. ¿Usted qué podría contarme al respecto? Sí, no conozco muy de cerca ese tipo de trabajos, pero realmente es difícil que se logre paralizar, ni siquiera amortiguar el lógico deterioro que va sufriendo el cerebro por ese tipo de gimnasia. Esa es mi opinión personal. Gracias. Sí, sin embargo, hay políticos, ha habido muchísimos casos y muchos ejemplos en nuestra historia contemporánea de políticos que llegan a los 90 años perfectamente lúcidos y gobernando un país, y sin embargo otras personas a los 50 años ya tienen esa enfermedad mental de pérdida de memoria o pérdida de facultades mentales, ¿no? Eso sí, es curioso. Sí, bueno, hay que distinguir lo que es pérdida de memoria de lo que es en realidad pérdida de inteligencia. Hay personas que en efecto tienen una... Claro, una edad muy pero si la avanzada. inteligencia está basada un poco en la relación, la capacidad de relación, Sí. el hecho de no recordar cosas, se pierde sí, que duda esa cabe relación, que ¿no? es un grave defecto el tener mala memoria, ¿verdad? Claro. A cualquier edad, por supuesto. Ujú. Pero no está reñido la pérdida de memoria realmente con la capacidad de adaptación a cualquier situación como se puede definir la inteligencia. Ya. Entonces, ¿usted cree que esos son fenómenos genéticos, esos que llegan a los 90 años gobernando un país? Sí, bueno, son personas que, por supuesto, en sus genes está programado una larga vida, eso desde luego. Y luego son personas que, bueno, pues quizás su actividad en la vida les ha hecho mantenerse en forma, en un sentido muy amplio de la palabra, y es lo que hace que, unido a costumbres higiénico-dietéticas y una vida muy dinámica, pues les ha hecho llegar a esas altas edades. Porque desde luego lo que sí que coincide en todos los estudios que se han hecho en poblaciones donde es habitual el que la gente sea muy centenaria, es precisamente coinciden esos factores. Personas que siempre han hecho una vida muy activa, siempre una vida muy similar en los diferentes periodos de la vida, unos padres generalmente también centenarios, en fin, es una serie de coincidencias de factores y estos pueden darse en cualquier población. Lo que ocurre, curiosamente, es que hay una serie de regiones en el mundo donde esto se da con más frecuencia. Vamos. Una de ellas, por ejemplo, es Abjasia, una zona que además está ahora muy conocida por importantes acontecimientos que está habiendo, ¿verdad? Pero en esta zona de la URSS, pues hay precisamente, es curioso cómo hay una importante población de personas que superan los 100 años. Qué bonito, ¿no? Pero si se llega bien, será maravilloso. Manuel Agulla, me gustaría muchísimo que intervinieras tú para ver si el mundo del Oriente, el que practica las técnicas yógicas, tiene más posibilidades de llegar a viejo en mejores condiciones físicas y mentales. ¿Y por qué? Sí, pienso que sí, por múltiples razones. La primera de ellas es que los yogis son unos científicos tremendamente profundos que lo que hacen es investigar en el laboratorio de su propia mente. Y cuando uno comienza a investigar su propia mente, comienza a descubrir, en principio, nuevas dimensiones de la conciencia que son prácticamente desconocidas para la inmensa mayoría de los seres humanos. Porque fundamentalmente nosotros basamos nuestra existencia en este estado de vigilia en que nos encontramos tú y yo y todas aquellas personas que nos escuchan, pero se hacen muy pocos estudios con respecto al estado de sueño y sobre todo estado de sueño profundo. Pero ningún estudio, diría yo, exceptuando a unos cuantos científicos que ya tienen un gran interés en ese aspecto,
con respecto a una mudanza de la conciencia, a un ensanchamiento de la conciencia, a un estado que podemos denominar de supraconsciencia. Este es un estado que justamente ayer debatíamos el profesor Rodríguez Delgado y yo, donde el profesor Rodríguez Delgado mantiene la tesis que todo tipo de información puede penetrar exclusivamente a través de los sentidos y luego tiene que haber un proceso neuronal determinado. Pero sin embargo los yogis saben que el cerebro no es sino la parte, digamos, material, densa, física de la propia mente. Viene a ser algo así como, ahora mismo hay una serie de ondas electromagnéticas en distintos lugares y cuando hay un receptor que capta esa energía, entonces se reduce su nivel vibratorio, evidentemente, y al ser captado por un aparato, por un instrumento determinado, lo podemos escuchar. Los yogis lo que pretenden es ir en principio más allá del cerebro y entrar en un estado mental determinado. Bien, este estado es el que determina en principio el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, porque el cuerpo no es sino la proyección material de nuestra propia mente y de hecho todas las reacciones físicas no dependen sino del propio pensamiento. Por lo tanto, controlando nuestro pensamiento, controlando nuestra propia mente, llegamos a controlar el propio cuerpo y viceversa. Para ello, el yoga se sirve de distintos métodos o técnicas, ¿verdad? En principio, las técnicas más asequibles pueden ser las más conocidas, las que más sobresalen, como pueden ser las posturas de yoga, que tienen una incidencia directísima en todos los sistemas, es decir, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema circulatorio, muscular, ligamentoso, etc. Y obviamente están íntimamente conectados también con la propia mente y con el cuerpo sutil, lo que se llama el cuerpo astral, un cuerpo que es invisible a los ojos físicos, pero es el que da nacimiento al cuerpo denso y material, a este vehículo que todos disponemos, que es el cuerpo físico. Ahora bien, el yoga también enseña unas técnicas determinadas para incrementar tremendamente el nivel vibratorio del cuerpo y de la mente. Esas técnicas se llaman de pranayama, son ejercicios de respiración sencillos y luego se van complicando cada vez un poco más. Con lo cual, respirar es vivir y vivir es respirar y la vida se puede prolongar mediante estas técnicas. Y hace una, digamos, incidencia especial en la dieta adecuada, exenta sobre todo de grasas animales, que por otro lado es una de las causas principales de las enfermedades degenerativas en la actualidad, como puede ser la hipertensión, arteriosclerosis. En vez de tener arterias flexibles y elásticas, son tremendamente rígidas, ¿no? Y luego, evidentemente, puede dar lugar a una serie de infartos, ¿no? Cerebral, se atascan las tuberías. De miocardio. Efectivamente, así es. Y bueno, hay técnicas de relajación que todo el mundo puede poner en práctica para que de esa forma uno pueda eliminar ciertos estados de estrés, de ansiedad, de angustia, de fatiga, etcétera. Pues yo creo que nos vamos a agarrar a un clavo ardiendo, Manuel Agulla, y nos vas a dar, si puedes, en un par de minutos, un poquito de esas técnicas de relajación. Te ponemos una música de fondo para que te ayude y nos puede relajar. Son las 5 menos 4 minutos de la tarde, 1 hora menos en Canarias, y podríamos aprovechar para hacer un relax y que pudieran escuchar los oyentes esta tarde, los que estén cerca de Vigo, puedan escuchar y asistir a la conferencia que va a dar don Santiago Ramón y Cajal Junquera, a quien le damos las gracias por su asistencia hoy a Tarde de Sol. Muchas gracias. Bueno, pues para relajarse en principio, sentarse en una postura cómoda y si es posible tumbarse, y aquellos que estén conduciendo que detengan su coche, evidentemente. Traten de aflojar el abdomen y respiren con suavidad y con profundidad, inspirando lenta y profundamente y exhalando lenta y profundamente con el abdomen, con el diafragma. Y ahora, poco a poco, dejen ya que la respiración se efectúe por sí sola, de forma automática, y a través de este pequeño proceso de autosugestión vamos a enviar sugerencias de descanso y de bienestar a distintas zonas de nuestro cuerpo. En principio, mentalmente visualizamos los pies y los aflojamos. Los pies se aflojan, se relajan cada vez más y más. Pies, relax. Continuamos con los tobillos, las pantorrillas, las rodillas y los muslos. Y sentimos cómo se van aliviando, se van aflojando, se van descontrayendo, se van relajando cada vez más y más. Aflojamos el abdomen y el pecho.
Relajamos la espalda, la columna vertebral. Relajamos las manos, los brazos, los hombros, el cuello. Sentimos ahora como los músculos faciales se van aflojando y distendiendo. Músculos faciales, relax, relax. Vamos notando cómo el cuerpo se encuentra cada vez más liviano, más y más ligero. El cuerpo está más y más relajado. Y para relajar nuestra mente, le enfocamos en observar mentalmente un lago muy en calma. Contemplamos la superficie del lago sin movimiento alguno, sin oleaje. Con esa imagen del lago que nos recomienda Manuel Agulla terminamos hoy Tarde de Sol. Tan relajados les veo, amigos, que yo ya también me estoy cayendo por los suelos. Con muchas gracias, Manuel Agulla. Gracias a ti. Gracias y enhorabuena, profesor Ramón y Cajal. Muchas gracias. Mañana estaremos aquí de nuevo, en Tarde de Sol. Relajados y tranquilos. Sean felices, amigos. Hasta mañana.